Bueno, como primer tema en el curso de geometría tenemos lo que es ángulos. Ahora, vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo en sí va a ser la unión de dos rayos que comparten el mismo origen. Ahora, ese origen se va a llamar vértice. Ahora, los rayos OA y OB en el ángulo vienen a ser los lados del ángulo. Ahora, este alfa que se genera acá, como vemos que dos rayos están con una ligera separación, se va a llamar o va a estar considerado como la medida del ángulo. O sea, el ángulo va a tener una medida. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar acá? La región exterior del ángulo y la región interior del ángulo. Como notación, esta simbología se va a leer como ángulo AOB. Ahora, a esta simbología le agregamos la letra M AOB. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, de este símbolo, vamos a decir que es la medida del ángulo AOB. Ahora, los ángulos pueden ser adyacentes. ¿Cuándo es adyacente? Cuando comparten un lado en común. Vemos acá que OB viene a ser el lado común de los ángulos AOB y BOC. AOB vale alfa, BOC su medida es beta. Ángulos consecutivos. ¿Cuándo hablamos de ángulos consecutivos? Cuando son de 3 a más ángulos y uno está adyacente del otro. Por ejemplo, beta está adyacente de alfa y teta adyacente de beta. En ese caso, los ángulos son consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice. Tenemos dos rectas secantes que se intersectan en el punto O. Ese punto O va a ser el vértice. Ahora, acá se van a generar cuatro ángulos. Está acá alfa, esto, cuatro ángulos. Vemos, si este ángulo vale alfa, su opuesto, ¿quién sería? Sería este, de acá. Y eso también vale alfa. De igual manera, si este ángulo vale beta, su opuesto, que sería él, también sería beta. Ahora vamos a ver la suma y resta de ángulos. El simbolito de ángulos, así para ver. Ahora, suma de ángulos. Tenemos acá ángulo AOB, BOC. Ángulo AOB vale alfa. Ángulo BOC vale beta. Queremos saber cuánto vale el ángulo AOC. Todo. Entonces, el ángulo AOC viene a ser la suma de alfa más beta. Similar a la resta de ángulos. Tenemos ángulo AOB que vale beta, el ángulo BOC y el ángulo AOC. Ahora tenemos que el ángulo AOC tiene valor, es alfa. Ahora nos pide nosotros hallar el ángulo BOC, este ángulo que está acá. Entonces, va a ser una resta de ¿quién? De todo alfa menos el ángulo AOB, que va a ser beta. Tiene por medida beta. Ahora, los ángulos, ¿cómo se clasifican? Se van a clasificar de dos maneras. Según la medida de sus ángulos y según la relación de sus ángulos. Ahora, según la medida, van a ser de dos tipos. Ángulo agudo y ángulo obtuso. En el ángulo agudo se dice que un ángulo es agudo cuando sus valores van de 0 grados a 90 grados. De 0 a 90, entre esos valores se llama ángulo agudo. Ángulo obtuso, cuando van mayor que 90, pero menor que 180 grados. Ahora, podemos decir, según la relación, la clasificación según la relación de sus ángulos complementarias y ángulos suplementarios. En este caso, vemos ángulos complementarios, quiere decir cuando dos ángulos suman 90 grados.
tenemos acá un ángulo recto, bueno, parte de ángulo recto que forma 90 grados. Tenemos acá alfa y beta. Entonces nosotros sabemos que cuánto vale alfa más beta. Decimos que son complementarios, suman 90 grados. Ahora, en vez de beta yo le puedo poner este símbolo que significa complemento. Complemento del ángulo alfa. Ahora, el beta lo dejo ahí. El alfa yo lo paso a restar. Sería 90 menos alfa. Pero el beta viene a ser igual complemento de alfa, ¿cierto? Entonces, en vez de poner beta, le ponemos complemento de alfa. Complemento de alfa, ¿cuánto sería? 90 menos alfa. Entonces, cuando yo tengo un ángulo que vale alfa, su complemento sería 90 menos alfa. Ahora, si yo tengo un ángulo que vale beta, su complemento sería 90 menos beta. En el caso de los suplementarios, similar. Es cuando dos ángulos suman 180 grados, o sea, en un ángulo llano. 180. Decimos ángulo alfa, ángulo beta. Tenemos acá alfa más beta igual a 180. Ahora, el valor de beta lo dejamos ahí. El alfa pasa a restar. 180 menos beta. Menos alfa, disculpa. Ahora, el valor de beta lo podemos ver como este símbolo, S de alfa, que se va a leer como suplemento de alfa. Entonces, beta viene a ser igual al suplemento de alfa. Entonces, ¿cuánto sería el suplemento de alfa? Sería 180 menos alfa. Ahora, como bisectriz, tenemos un ángulo AOB. Se traza un rayo OP, de tal manera que ese rayo va a cumplir una propiedad, una particularidad. Va a decir lo siguiente, que este rayo va a dividir al ángulo OB en dos ángulos de igual medida. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo vale alfa, este otro ángulo va a valer alfa. Entonces, ¿qué decimos? Que la medida del ángulo AOP viene a ser igual a la medida del ángulo POB. Y eso sería. Ahora trabajamos con los ejercicios de su libro. Problema 1, me piden hallar x de la figura. Entonces, vemos en este caso que este es un ángulo llano. Y hacer llano, ¿cuánto vale? Vale 180. Ahora vemos lo siguiente. Como todo esto vale 180 y este 130, por resta, ¿cuánto sería este valor? Sería 50. ¿Qué más decimos? Este ángulo es un ángulo recto. Entonces, ¿cómo saldría? ¿Cuánto suman estos ángulos? 50 más x saldría 90 grados. Pasar a restar el x, ¿cuánto sale? 40 sería la respuesta. Me piden hallar el problema 2 el valor de alfa más beta. Y me dan esta expresión, esta figura. Entonces, como es toda una vuelta completa, es un giro completo, ¿cuánto valen los ángulos, todos los ángulos en una vuelta? Valen 360 grados. Entonces, con eso pasamos a operar. Me dan el 100. 100. 100. ¿Quién más? Me da 60. 4 beta más beta, 5 beta, más 4 alfa más alfa, 5 alfa. Eso es igual a 360. Sumando todo sería 160. 160 más, factorizamos el 5. Beta más alfa igual a 360. 160 pasa a restar. ¿Cuánto quedaría? 5 beta más alfa igual a 200. 360 menos 160.
Ahora el 5 pasa a dividir. ¿Cuánto saliendo la respuesta? Beta más alfa es igual a 40. Y eso sería nuestra respuesta. Ahora, en el problema 3, me dicen que el radio OB es bisectriz de AOC y OC es bisectriz de AOD. Entonces, con eso hacemos lo siguiente. Si este ángulo es bisectriz, este radio es bisectriz de AOC, entonces si este ángulo le llamamos alfa, este también sería alfa. Ahora, como OC es bisectriz de AOD, si este es 2 alfa, esto también sería 2 alfa. Entonces, por suma de ángulos, ¿qué decimos? Aquí es igual 4 alfa, o digamos, aquí es igual 4 alfa, sería igual a 80. Como nos dan de dato que el ángulo AOD es 80, alfa valdría 20. Pero ¿qué me están pidiendo a mí? La medida del ángulo BOC. BOC, justo alfa. Entonces, la medida del ángulo BOC es igual a 20. Problema 5 me dice lo siguiente. Sabiendo que tengo dos ángulos suplementarios y me dicen que la resta de ellos es 56, calcular el menor. Entonces acá lo que hacemos es solamente una ecuación, una expresión algebraica. La resta es 56, pero nosotros sabemos que son suplementarios. ¿Cuánto vale la suma? Vale 180. Me pide el menor. Entonces vamos a hacer una resta. Restamos de abajo hacia arriba. Al restar, ¿qué se va a cancelar? Alfa menos alfa se van, te quedan. Entonces te quedaría beta menos beta igual a 180 menos 56 sería 124. Menos por menos más. Sería 2 beta igual a 124, 32. Ahora, ese menor. Problema 7, vamos a corregir. Vamos a decir que el ángulo AOC vale 50. Y me dicen que la medida de BOC es 4 veces la medida de AOB. Me piden hallar el ángulo AOB. Ya, entonces, al ángulo AOB le llamamos alfa. Si esto vale alfa, ¿cuánto sería BOC? Sería 4 alfa. Pero me dicen que el ángulo AOC, o sea, todo esto, ¿cuánto vale? Vale 50. Entonces, hacemos solamente una operación. Decimos 4 alfa más alfa sería alfa más 4 alfa igual a 50. Entonces quedaría 5 alfa igual a 50. Alfa sale 10. Y es lo que me piden. La medida de A o B. Problema 10. Me dicen que OM es bisectriz de COA. Aparte me dicen que la medida de BOC menos AOB es igual a 56. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a completar con determinados ángulos. Me piden hallar BOM. Entonces BOM le llamamos ángulo alfa. Ahora, a este otro ángulo que está acá, AOB, le llamamos beta. Como me dicen que esto es bisectriz de COA, entonces si este ángulo es alfa más beta, el que está acá también sería alfa más beta. Entonces, reemplazo los valores en la ecuación. BOC, ¿cuánto sería? Sería todo esto. Sería alfa más beta más alfa. ¿Menos qué? AOB. AOB es beta. Y eso es igual a 56. Beta con beta, como está restando, se cancelan. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 2 alfa igual a 56.
alfa saldría 28. Y por último, el problema 13. Me dicen que OM es bisectriz de AOB y ON es bisectriz de COD. Me piden hallar el ángulo MON. Me piden hallar este ángulo que está acá. A este le ponemos el valor de X. Sabiendo que 3 veces la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOD. Ahora, entonces acá hacemos lo siguiente. Completamos primero con los angulitos utilizando las bisectrices. Si este ángulo le llamamos, por decir, alfa, eso también sería alfa. Si este ángulo es beta, este es beta por bisectriz. Ahora, ¿qué más nos dicen? A este ángulo le llamamos ángulo teta. ¿Está bien? Reemplazamos en la ecuación. ¿Qué te dice? Que 3 veces la medida de BOC, 3 veces el ángulo teta es igual a la medida del ángulo AOD. Pero AOD me dan de datos, es 135, o sea, es 135. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Vale 45. Ahora, entonces, pero como todo, ¿cuánto vale? Vale 135. Entonces, reemplazamos. Sería 2 alfa más teta más 2 beta es igual a 135. Reemplazamos. Esto vale 45. Entonces sería, ponemos acá 2 veces alfa más beta. Factorizamos. Más 45 igual a 135. El 45 pasa a restar. Quedaría 2 veces alfa más beta igual a 90. ¿Cuánto sale alfa más beta? Sería 45. Pero a mí me piden hallar el valor de MON, o sea, X. Aquí va a ser igual X. X viene a ser igual a suma de ángulos, alfa más teta más beta. Alfa más beta más teta. Pero ¿cuánto vale alfa más beta? 45. ¿Cuánto vale teta? 45. Respuesta sería 90. Eso sería todo.